Hola familia, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro live de Deja que te cuente algo. Contentos, emocionados, agradecidos de poder estar transmitiendo una vez más uno de los temas pues más relevantes para este tiempo, podríamos decir, tan caótico entre comillas. Y resulta que últimamente nos hemos visto envueltos, o las redes sociales se ven envueltos, de una serie de acontecimientos, pero no fenómenos naturales, o más bien no es que se centre en este tema de fenómenos naturales, sino más bien mucha de la audiencia se concentra en ver temas con el punto o con los asuntos referentes al entretenimiento. Y bueno, no que sea del todo malo, sino que muchas veces estos llegan a ser nuestras propias cortinas de humo que provocan que nosotros ignoremos los acontecimientos con respecto al tiempo del fin. Y hoy el tema que nos compete hablar es respecto a un tema acerca de los últimos tiempos, conocido como principio de dolores. Y por aquí vamos a estar presentando delante de ti una encuesta para que tú puedas participar de ella, donde la encuesta nos dice, ¿estamos viviendo el principio de dolores? Aquí lo vas a ver a continuación en pantalla para que puedas interactuar. Son, si no mal recuerdo, cuatro preguntas, perdón, cuatro respuestas. Sí, no, no sé, tal vez. Y bueno, puedes ir interactuando con nosotros con el tema de principio de dolores. La pregunta también sale aquí para todos los que estamos conectados. ¿Estamos viviendo principio de dolores? Y bueno, sin más preámbulos, vámonos rápido a investigar, a indagar, a estudiar, a analizar este tema del principio de dolores. Para ello necesitamos ir a la Super Bible. En este caso tenemos que recurrir al Evangelio de Mateo. Yo aquí cuento con una Biblia de estudio que nos va a ayudar bastante en caso de que queramos tomar algunas referencias o comentarios respecto a un pasaje en específico. Entonces vamos a el Evangelio de Mateo 24 y leemos a partir de versículo 8 que dice, y todo esto será principio de dolores. La pregunta es, ¿a qué se refiere esto de principio de dolores o qué son el principio de dolores? Bueno, muchas veces esto se asocia o lo asociamos inmediatamente, a lo mejor sin ignorar pues la Biblia o ignorándola, ubicamos este principio de dolores o este término, esta frasecita o esta oración como si fuera el principio de dolores de una mujer que está encinta o que está embarazada y que está a punto de dar a luz, ¿verdad? Pero bueno, vamos a indagarlo. Para ello debemos estar con el contexto y vamos para allá rapidísimo en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Y leemos desde versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, aquí los discípulos de Jesucristo están llegando a una festividad que se estaba acercando, o más bien llegan a Jerusalén para celebrar una fiesta o una festividad judía hebrea muy conocido o muy conocida, que en este caso era la Pascua, en donde se recordaba la salida del pueblo de Israel que habían sido cautivos o esclavos en la tierra de Egipto y por mano de Moisés son liberados y Dios les dice, ¿saben qué? Van a celebrar la Pascua antes de salir al desierto en su libertad. Entonces cuando ellos, los discípulos, llegan a Jerusalén, en Jerusalén se encontraba un templo hermoso, grande, que había sido remodelado y engrandecido y hermoseado por Herodes, un hombre, pues vemos, según nos cuenta
la historia, que quería congraciarse con el pueblo judío, con el pueblo hebreo, con los israelitas, y hermosea y agranda el segundo templo construido por o presidido por los reformadores de algunos años atrás o cientos de años atrás. Me refiero a Esdras y Nehemías, que fueron reformadores del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces le muestran a Jesús ese templo y Jesús inmediatamente les dice, ven todo esto, o sea, refiriéndose al templo, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, está Jesús hablando de que iba a suceder un acontecimiento, como uno pensaría que se está refiriendo a un terremoto, a una calamidad natural, de un fenómeno natural, etcétera. Sin embargo, se estaba tratando de algo más bélico, ya que en el año 70 después de Cristo, o sea, Jesús profetiza esto, de que no quedará piedra sobre piedra en el templo, que los discípulos le estaban mostrando, aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Y si esto ocurrió en el año 70, estamos hablando que esta afirmación de Jesucristo de que no quedará piedra aquí sobre piedra, sucede 37 años después de haberlo mencionado específicamente aquí. Y Jesús provoca la interrogante de los discípulos de cuándo iba a suceder esto. Y aquí en el versículo 3 comienza diciendo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si te fijas aquí, es una sola pregunta segmentada en tres. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y Jesús inmediatamente les responde diciendo que estén, decimos aquí en México, bien aguzados, en el sentido de que miren que nadie los vaya a engañar. Y vamos a ver de qué se trata el principio de dolores. Ahora sí, entrando en más detalle, en el versículo 5 nos dice, porque van a venir muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y os van a oír de guerras y rumores de guerras. Uno dirá, oye, a ver, vamos a ir ubicando los puntos. Primero, van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Uno diría, bueno, ya han venido falsos cristos y han engañado a muchos. Ha habido casos muy interesantes a través de los últimos 20 años. Ha surgido gente que ha dicho que es Cristo aquí en el mundo. Inclusive, para sorpresa, recientemente una mujer dijo que ella era Cristo Jesús. Fíjate nada más. Bueno, uno diría entonces, este punto ya se está cumpliendo. Pero te voy a dar un detalle que te va a sorprender si es que no lo habías escuchado. Pero vamos a suponer que esto ya está ocurriendo. ¿Por qué? Porque están pasando este tipo de cosas. Si no, bueno, uno diría, si no estuviera pasando, entonces no estuviéramos en principio de dolores, obviamente, lógicamente, por sentido común. Sin embargo, te quiero adelantar algo poquito. Aunque esto ya está ocurriendo, todavía no estamos viviendo este punto. ¿Por qué? Ahorita lo voy a explicar, así que no te vayas, seguimos comentando. Y luego dice, oirán de guerras y rumores de guerras. La pregunta es, ¿ya han existido guerras? Sí, por supuesto. Habían existido previas guerras antes de la Primera Guerra Mundial. Después vino una Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Y mucha gente está un poquito espantada y preocupada por lo que está ocurriendo entre Rusia, Ucrania, Irán, China, Estados Unidos, pensando que probablemente la olla que está hirviendo bastante llegue a derramarse y se provoque la Tercera Guerra Mundial. Y mucha gente por eso dice, este punto también, entonces, por lo tanto, ya se está cumpliendo. ¿Será que es así? Bueno, seguimos hablando. Y dice Jesús, cuando oigan de guerras y rumores de guerras, miren que no se turben. Ese es el consejo de Jesús. No te turbes. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjate, Jesús está aclarando. Van a venir muchos cristos, rumores de guerras.
Eso va a pasar, pero todavía no es el fin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no es el fin. Porque se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. La pregunta es, ¿ya ha ocurrido que una nación contra otra nación? Sí, uno dirá, bueno, pues esto en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y reino contra reino, bueno, seguramente igual, ligado a lo mismo. ¿Han existido pestes? ¡Wow! Pues si mencionamos la peste negra, imagínate, ¿no? Hambres, por supuesto, hasta el día de hoy hay hambres en diferentes partes del mundo y inmediatamente lo que pensamos y nos acordamos es a la gente de África, ¿verdad? Bueno, en algunos sectores. Terremotos, por supuesto. Aquí en México ocurrió uno para sorpresa de muchos y en otros lugares como en Turquía recientemente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya estamos viviendo estos tiempos? Cualquiera diría que sí, pero yo les pregunto otra vez, ¿será que estamos viviendo esto que a continuación dice Jesús? Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué será principio de dolores? Cuando vengan falsos cristos, cuando escuchen de guerras, cuando se levante nación contra nación, cuando haya pestes, cuando haya hambres, cuando haya terremotos. Todo esto es principio de dolores. Y este es el tema que estamos estudiando, ¿sí? Lo que nos compete averiguar si estamos viviendo el principio de dolores. Por eso es que agregamos aquí una encuesta donde tú puedes participar, decir sí, no, y vamos a checarla antes de seguir comentando. Vamos a ver el porcentaje. Ok, dice el 40% está dividido, ¿eh? Está dividido. Dice el 40% que sí, y luego el otro 40% dice que no, está reñido, y el 20% restante dice que próximamente. Ok, vale, pues los invitamos a ustedes que todavía están aquí interactuando, que puedan escribirnos qué piensas de estas, con respecto a esta encuesta. ¿Estamos viviendo el principio de dolores? Puedes ponerle que sí, puedes ponerle que no, próximamente. Todavía quedan algunos minutitos para que tú puedas participar. Y vamos a responder esta pregunta. Y la pregunta, repito y vuelvo, tú si te acabas de conectar, es, ¿estamos viviendo el principio de dolores? Bueno, yo te adelantaría a decirte que no. Pero tú me dirás, oye, espérame, pero ¿qué no es verdad? ¿No acabas de decir que ya han venido falsos cristos? ¿Que hay rumores de guerras? ¿Que hay pestes? ¿Que hay hambres? ¿Que hay terremotos en diferentes lugares? ¿Qué acaso nuestro será el principio de dolores? Bueno, yo te diría que estamos en la antesala del principio de dolores y vamos a averiguar por qué. ¿Por qué? Y para esto es importante que nosotros hagamos un paralelo porque la Biblia no se puede interpretar de manera personal o privada. ¿A qué me refiero con esto? Mira, es bien importante que voy a dejar un separador porque tenemos que consultar al apóstol Pedro con respecto a las profecías en 2 de Pedro 1:19. Bueno, 20, perdón, en el versículo 20. Y nos dice, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Clara la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no se le ocurrió o no se nos ocurrió a nosotros los hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, no podemos interpretar las profecías bíblicas con una interpretación privada, con mi opinión o con mi punto de vista. Por eso, volviendo al punto de principio de dolores, tenemos que encontrar un respaldo no solamente en Mateo, sino en otro libro profético. Y averigua de cuál libro estoy hablando. Me refiero, sin lugar a dudas, del libro de Apocalipsis. Entonces, ahí deja un separador en donde te encuentras. Déjame busco mi separador así rápido. Ya traje mi separador. Y Mateo 24, vamos a comenzar mencionando el punto de, vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Esta será una manifestación
o una evidencia de que se está viviendo el principio de dolores. Obviamente, repito, ya ha ocurrido esto, sí, pero aunque esto se ha cumplido, todavía no estamos en principio de dolores por la siguiente razón y vamos a estudiarlo rapidísimo. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 6, deja tu separador en Mateo 24, porque vamos a estar haciendo un paralelo, es decir, vamos a estar yendo, viniendo, para que veas que tiene mucho sentido este paralelo que vamos a estudiar. Para ello vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis es el único libro de la Biblia que lanza una bendición al que lee y escucha las profecías o las palabras escritas en este libro. Y bueno, en primer lugar, Jesucristo previamente ha tomado un rollo, ¿sí? Un libro, un pergamino, una especie de pergamino que estaba en la mano derecha de Dios, del Padre, ¿sí? Y dice Juan, el autor de Apocalipsis, que no encontró nadie o no se encontró nadie digno de tomar ese libro. Pero Jesús fue el único y cuando lo toma, dice Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Qué quiere decir esto de los sellos? Bueno, era un libro, era como un rollo que se sellaba o más bien en esos tiempos remotos se sellaba con sellos de cera. Y todo indica, dado el contexto del capítulo 5 de Apocalipsis, que se trata de un documento muy importante que seguramente apunta a que es el título de la creación de Dios, ¿sí? O el documento de que Dios está reclamando lo que el hombre perdió en el jardín del Edén. Y Jesucristo es el único que puede recuperar aquello, por eso es necesario que nosotros oremos diciendo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Así como Dios gobierna en el cielo y se hace lo que Él ha determinado, de la misma manera oramos para que Dios y su Cristo venga a esta tierra y establezca la justicia y la paz que tanto se requiere últimamente, ¿verdad? A través de todos los siglos, esa es la esperanza de todo creyente. Entonces Jesús toma ese rollo, ese libro, y empieza a abrir uno por uno cada sello. Son 7 en total, pero vamos a ver uno por uno de manera paralela con Mateo 24. En primer lugar, cuando se abre un sello, el contexto del capítulo 6 nos habla de juicios sobre la tierra. Y cuando Jesús abre el primer sello, dice Juan, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y dice en el versículo 2, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este vendría siendo el primero de 4, y bueno, creo que el tema de los 4 jinetes del Apocalipsis es muy conocido, ¿verdad? Bueno, pues aquí aparece el primer jinete, montado en un caballo blanco. Los judíos, los hebreos, tenían la idea de que el Mesías, cuando viniera a rescatarlos o a salvarlos, pensaban que vendría como una especie de justiciero, guerrero, militar, y hasta cierto punto político para que fuera derrotado el Imperio Romano. Entonces la idea de que alguien entrara en un caballo a sitiar una ciudad o a entrar a una ciudad se ubicaba como aquel héroe que iba de manera bélica o con intenciones de guerra para vencer a sus enemigos. Y es curioso que Jesucristo, cuando entra a Jerusalén en esos tiempos en donde lo reciben en Jerusalén y le dicen Hosana, hijo de David, y que empiezan a decirle bendito el que viene en el nombre del Señor, pero él no iba en un caballo, iba montado en un burrito. Esa misma gente que empezó a adorarle, a decirle Hosana al hijo de David, bendito que viene en nombre del Señor, después de una semana antes, gritándole estas cosas en cierta manera hermosas, dándole alabanzas, a la semana es el mismo grupo de personas que empiezan a gritarle a Pilato, crucifícale. ¿Por qué? Repito, porque ellos esperaban al Mesías en un caballo, de manera blanco porque simbolizaba la paz, ¿verdad?
la justicia. Y ven que Jesucristo, entre comillas, no cumple con sus expectativas y a la semana lo crucifican. Interesante. Bueno, entonces efectivamente, si ya se estás dándote cuenta a dónde voy, a qué punto, este caballo blanco, donde encima de él, montado, había una persona, porque dice, y el que lo montaba tenía un arco, pero no se menciona una flecha, ¿te fijas? Nada más un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Entonces, significan este primer sello y este primer juicio que se trata de un falso Cristo que viene a traer una paz efímera. Pero esta paz, esta conquista, logra tenerla sin flecha, sin derramar sangre, y se le corona y sale venciendo y para vencer. Muchas personas cometen el error de pensar de que este jinete o esta persona que monta este caballo blanco de manera simbólica se refiere a Jesucristo. Sin embargo, es todo lo contrario, se refiere al falso Mesías, al falso Cristo. Hablamos del anticristo. Anticristo. Perfecto. Vamos a ir conociendo este punto. Entonces vamos a completar esta información. Para ello te pido que vayas a Segunda de Tesalonicenses. Ahorita regresamos a Apocalipsis. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Colosenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 7, vamos a leer del 7 en adelante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos. Aquí está la palabra clave, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha el 11. Por esto, por este rechazo, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, entonces este pasaje nos confirma que este inicuo, cuyo manifestación o advenimiento es por obra de Satanás, y Dios permitiendo este poder engañoso para aquellos que rechazaron la verdad, comiencen a recibir y a creer en la mentira. Entonces, volvemos a Apocalipsis capítulo 6. Y nos damos, evidentemente, nos muestra y nos damos cuenta de que este primer juicio es el falso Cristo, el falso Mesías. Y por ello te decía que pusieras un separador en Mateo 4 por la siguiente razón. Porque la primer señal, por así decirlo, del principio de dolores, si te fijas, acá en Apocalipsis 6 es un falso Cristo, y en versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Lo interesante también aquí a mencionar es que existe una profecía de los musulmanes, a lo que hemos investigado, se trata de musulmanes pacíficos o pacifistas, que creen también como nosotros, como cristianos, que Jesús va a regresar. Sin embargo, la diferencia trascendental y abismal es que ellos comentan que Jesús, cuando regrese, va a venir detrás o de manera paralela, por así decirlo, con lo que ellos llaman el Imam Mahdi, es decir, el elegido musulmán, la persona que ellos están esperando como si fuera su Mesías. Y dice esta profecía que Jesucristo, el Cristo de los cristianos, por supuesto, no va a ser el Mesías verdadero, sino que Cristo va a aparecer diciendo
y orando con el imán Mahdi, diciendo que, ¿saben qué? Yo no era Cristo, bueno, más bien yo no era el Salvador, yo soy el profeta de el imán Mahdi, del elegido musulmán. Por eso se entiende, pues, de esta manera, que Jesús está advirtiendo, van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Entonces estamos ubicando lo siguiente, que cuando aparezca el anticristo, va a haber dos falsos cristos. El anticristo diciendo que es el Cristo verdadero y el falso profeta, que va a ser el vocero del anticristo o el portavoz principal del anticristo, diciendo, ¿saben qué? Yo soy el Cristo del cual creen los cristianos, pero yo no soy el verdadero Mesías, yo soy el profeta del verdadero Mesías. Entonces va a haber prácticamente dos falsos cristos. Uno diciendo que es el Cristo de hace 2000 años, pero que en realidad no es el Salvador, sino que es el profeta del verdadero Salvador, en este caso el Mesías musulmán, que ya vimos que se trata de manera simbólica, hablando de él, de este primer sello de Apocalipsis capítulo 6. Ahora regresamos a Apocalipsis 6 y vamos a leer el segundo sello, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra a la paz. ¿Te fijas? Paz. Acá en el versículo 2, con el caballo blanco, viene a traer paz sin derramar sangre, pero inmediatamente esa paz es efímera, dura, y dada la investigación que hemos dado y el estudio de la Biblia, estamos nosotros de alguna manera especulando, aclarando, que esta paz va a durar aproximadamente 3 años y medio. ¿Por qué razón? Bueno, la vamos a explicar ahorita en un momento, así que no te vayas. Dura una paz efímera, inmediatamente viene el segundo sello, es un jinete en un caballo rojo, el rojo simbolizando la sangre, y obviamente porque la paz se ha quitado, y cuando se quita la paz entendemos que hay guerra. Entonces la paz dura bien poquito y viene una guerra terrible, se quita la paz y se matan unos a otros y se le dio una gran espada. Aquí la espada hablando, repito, y dándonos indicios de que se trata acerca de una guerra atroz, una guerra terrible. Esta paz que va a traer el falso Cristo, el anticristo, falso Mesías, va a durar bien poquito, inmediatamente va a venir una guerra. ¿Cómo confirmamos esto? Pues vamos al paralelo de Mateo 4, dejamos un separador en Apocalipsis 6 para regresar rápido. Y fíjate, vimos acá que son guerras, el anticristo, falso Cristo, y el segundo punto, oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahí está. Guerra en Apocalipsis 6, guerra en Mateo 24, 6. Y Jesús dice, miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Perdón, se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora bien, quiero comentar lo siguiente, y esto está bien interesante y bien importante. La historia nos dice que cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, luego que terminaron, muchas naciones quedaron endeudados o endeudadas, dado a que pues se endeudaron comprando armas, armamento bélico, y bueno, aparte hubo pues un caos y una destrucción de muchas ciudades importantes como pues París en la Segunda Guerra Mundial y entre otros. ¿Y qué ocurre cuando viene una guerra o después de una guerra más bien? Viene una crisis económica y más cuando los países o las naciones se endeudan. Y muchas, esto es evidente, lo puedes si tú buscar en Google, investigar acerca de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias después de que la guerra terminó, pues hubo mucha gente muriéndose de hambre,
muchos endeudados, hubo también la consecuencia de la economía se disparó en el sentido de que los costos de los alimentos, dado que había escasez de los mismos, los precios eran muy altos y mucha gente obviamente se murió de hambre y no solamente eso, sino que imagínate todos los cadáveres, aproximadamente murieron entre 40 y 60 millones de personas en la guerra, en la Segunda Guerra, y imagínate el olor, la pestilencia de cuerpos y pues ahora sí en descomposición, esto trajo enfermedades y bueno, entendemos por eso que después de que ocurre una guerra ocurren pestes, hambres y en este caso terremotos de alguna manera interesante, puede ser un fenómeno o que indica, todo indica que es un fenómeno natural. Sin embargo, imagínate si hay terremotos provocados no por fenómenos naturales, sino provocados precisamente por una guerra. Ahora yo te quiero poner a pensar, fíjate lo siguiente, suponiendo que estos terremotos sean provocados por guerras, perdón, por guerras o por esta lucha entre naciones, y esto es lo que nos deja pensando, tendría sentido ya que si hoy llega a ocurrir una tercera guerra mundial, no se va a comparar a la primera ni a la segunda guerra mundial. ¿Por qué? Porque hoy hay armamento nuclear tan desastrosamente terrible. Porque las bombas, en este caso nucleares que se aventaron en Hiroshima y Nagasaki en Japón para terminar con la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue la primera potencia mundial, la primera nación que envía esta bomba nuclear a Japón para que pues se rinda, en este caso el que presidía Japón, y muchos inocentes murieron, creo que alrededor de 130,000 o más personas mueren. Pues ahora esa bomba sería como un cohete que explotas en Navidad o en Año Nuevo, comparando ahora con el armamento nuclear y bélico que tienen naciones como Rusia, como India, como China, Estados Unidos. Estados Unidos sospecha de que la nación de Irán también esté trabajando, construyendo armamento nuclear. Por eso hay mucha tensión ahorita en el Medio Oriente y Estados Unidos está preocupado supuestamente de que Irán esté trabajando con armamento nuclear. Irán hace alianza de alguna manera con China, China con Rusia, Rusia con Irán. Existe este triángulo de apoyo o de alianza. No quieren que Estados Unidos se involucre. Y bueno, hay una tensión allá en el Medio Oriente. Entonces, si es el punto y el caso de que los terremotos en diferentes lugares no son provocados por fenómenos naturales, ahora con una bomba nuclear, que es, repito, bueno, me atrevería a decir que hasta 20 o hasta más, 50 veces más peligrosa que, que las bombas nucleares de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo y comento esto? Tendría sentido que esas bombas nucleares provoquen esos terremotos terribles. Imagínate las consecuencias. Si con la radiación de ese entonces, ahora imagínate la radiación que va a provocar todo esto. ¡Wow! Y ahorita vamos a ver la cantidad aproximada de personas que pueden morir dada esta guerra terrible que seguramente y que vemos más bien la Biblia nos deja entrever en Apocalipsis 6 aquí en el versículo 7 de que todas estas muertes tan terribles van a ser provocadas por esta guerra, que va a durar bien, más bien que es provocada después de que viene una paz supuesta. ¿Sí? Y luego dice, y esto será principio de dolores. Ahora bien, vamos otra vez a Apocalipsis 6 para que te des cuenta de cuánto más o menos la Biblia, el Espíritu Santo nos dice la cantidad de personas aproximadamente. Si esta guerra llegara a ocurrir, ¿cuántos morirían? Y es algo impresionante. Vamos otra vez a Apocalipsis 6. Ponemos un separador aquí en Mateo 24 porque vamos a regresar otra vez. Y ya dijimos el primer sello, el anticristo. El segundo sello, una guerra, simbolizando una guerra.
Y el tercer sello, aquí lo vemos, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo de color negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber una escasez terrible de, de alimentos, la economía va a estar por los suelos y tiene mucho sentido con Mateo 24. Después de una guerra viene esta crisis económica. Tiene sentido, te fijas el paralelo que existe en Mateo 24. Y pasamos al versículo 7 para mencionar el cuarto jinete del Apocalipsis. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o el infierno, le seguía, y le fue dada potestad, es decir, autoridad, sobre, escucha esto, la cuarta parte de la tierra. Escucha lo que dice Mateo 24 y lo que dice aquí, versículo 8 de Apocalipsis 6. ¿Cuál fue la autoridad que se le dio? Para matar a la cuarta parte de la tierra con espada, guerra, con hambre, ¿te fijas? Y con mortandad, con muerte y con las fieras de la tierra. Los que vieron Soy Leyenda se dieron cuenta que cuando las ciudades quedan desoladas por fenómenos o acontecimientos que afectan a los seres humanos y que abandonan las ciudades, pues ahí Soy Leyenda, pues obviamente hizo una investigación de qué seguramente sucedería si quedaran en este caso Nueva York desolado, pues había, si te fijas, cuando Will Smith está conduciendo, ahí obviamente como actor, ¿verdad? Representando a un doctor, a un científico, pues hay leones y hay como si fuera la selva. De alguna manera los animales regresaron a las ciudades. Y bueno, la Biblia pues nos dice, ¿saben qué? Pues Soy Leyenda, entre comillas, ¿verdad? Soy Leyenda tenía razón. Después de una paz efímera, una guerra, una crisis económica, hambre, nos damos cuenta que la cuarta parte de la tierra va a morir por esa guerra, va a morir también por hambre, las consecuencias de la guerra, y muchas personas, miles de personas, cientos de miles de personas van a morir porque las fieras de la tierra los van a atacar. ¿Cómo esto es posible? Bueno, ya lo explicamos. Ahora, ¿cuánto es la cuarta parte de la Tierra? Hoy actualmente somos aproximadamente 8.000 millones de personas. ¿Cuánto sería la cuarta parte? Pues serían alrededor de 2.000 millones de personas. Amigos, amigas, damas, caballeros, eso ni a los talones le llega la cantidad de muertes que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, que fueron entre 40, 50 o 60 millones de personas. Comparando esto con 2.000 millones, es para reírse, entre comillas, ya que no se asemeja para nada a ello. Tú dirás, ¿cuánto es la cantidad de 2.000 millones de personas? Bueno, si tú juntas a todos los habitantes del continente americano y a todos los habitantes del continente europeo, todavía faltarían personas. La pregunta es, ¿cómo puede ocurrir tal mortandad tan grave y tan caótica solamente por una guerra? Actualmente, con el armamento que se cuenta nuclear, imagínate, ¿no? En ese entonces Estados Unidos solamente tenía armamento nuclear. Ahora son muchas naciones como China, repito, India, Rusia, seguramente Irán, Estados Unidos, entre otros. Y la Biblia hace aproximadamente 2000 años que el apóstol Juan dio estas profecías, ya estaba anunciando lo que va a ocurrir en un futuro. Y no solamente eso, sino que vamos otra vez a Mateo 24. Por eso te das cuenta que sí, el principio de dolores para nada se compara a lo que pensamos que ya estamos viviendo. En pocas palabras, el principio de dolores, este que habla la Biblia, no lo estamos viviendo todavía. Estamos viviendo, en todo caso, una antesala del principio de dolores, porque el principio de dolores realmente
valga la redundancia, va a ser un tiempo de dolor, de desesperación, de muerte. La gente va a estar agonizando por todo lo que va a estar ocurriendo. No se compara en nada con lo que ahora estamos viviendo. Pero no está del todo visto esto, porque mira, si seguimos leyendo en el versículo 9, después, que ya cuando sea el principio de dolores, o sea, apenas el principio, entonces los van a entregar a tribulación, o sea, va a haber una persecución, y los van a matar, y van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús está hablando de una persecución a los creyentes. Muchos van a tropezar entonces y se van a entregar unos a otros y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchos cuando leen Mateo 24 dicen, ya ves, va a haber una persecución. Y como va a haber persecución a creyentes, por eso nosotros, muchos de ellos dicen, ¿verdad? Yo no lo digo, sino que hay algunos hermanos en la fe que dicen, por lo tanto, que como la Biblia aquí en el versículo 9 en adelante habla de una persecución a los creyentes, la iglesia, por lo tanto, va a pasar por este tiempo de gran tribulación. Sin embargo, yo tengo la convicción y la postura de que estos creyentes que van a ser perseguidos en esta tribulación no es la iglesia de Jesucristo, sino otro pueblo, o bueno, más bien otros santos. Porque te quiero comentar lo siguiente. Los santos del Antiguo Testamento no son los santos de la iglesia. Y los santos de esta tribulación no son los santos ni del Antiguo Testamento ni de la iglesia. Esto es bien importante entender. Porque sí, va a haber una persecución y una gran tribulación para santos de Dios en ese tiempo. Pero la iglesia, según nos dice, primera de Tesalonicenses, vamos rápido ahí a primera de Tesalonicenses. Vamos rápido ahí. Capítulo 4 de Tesalonicenses, primera, 4, versículo 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuál es la venida de Jesucristo? Cuando todo ojo le verá. Bueno, no del todo, porque te cuento lo siguiente, para entender bien el punto. El regreso de Jesucristo, cuando todo ojo le vea, hay señales para ello, lo estamos leyendo en Mateo 24. Sin embargo, en el arrebatamiento, que es lo que vamos a leer en el versículo 17, no hay señales. Somos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, de repente. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? La segunda venida de Jesús, según estamos estudiando, es un solo evento segmentado en dos. Es decir, Cristo viene, se detiene en las nubes, toca la trompeta y se lleva a su iglesia. Por eso dice, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos ese nexo es bien importante, los muertos en Cristo. Los santos del Antiguo Testamento no estaban en Cristo, estaban con Cristo, estaban con Dios. Pero la iglesia está ¿por qué? Porque nos dice Corintios que nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza y que nosotros estamos unidos en Él. Interesante. Esta es la ventaja de ser cristiano y seguidor de Jesús en estos tiempos, de que nosotros tenemos el privilegio de ser el cuerpo de nuestro Salvador, de que somos uno en Él, como dice Juan 17, estamos en Cristo. Esa es la iglesia, la esposa del Cordero, así como en Efesios se nos dice que la mujer es el cuerpo de su marido, y que el marido debe de cuidar de su propio cuerpo y que no lo puede aborrecer porque se estaría aborreciendo a sí mismo, se entiende
que es una alegoría y una comparación a la iglesia y Cristo. Nosotros somos la esposa de Jesucristo. Bueno, ahorita somos la novia, nos vamos a casar en las bodas del Cordero, según nos cuenta, si no mal recuerdo, Apocalipsis 19. Por eso la iglesia que nace en el Pentecostés, es decir, cuando 120, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, después de que Cristo muere y resucita y asciende a los 40 días de haber resucitado, Jesús les dice a sus discípulos, ¿saben? Quédense aquí hasta que venga sobre ustedes el poder de lo alto y sean revestidos para que sean mis testigos. Los discípulos, los 12 apóstoles también y otros, en total 120, estaban reunidos esperando esa promesa y se derrama el Espíritu Santo y empiezan a hablar las maravillas de Dios en otros idiomas y la gente empieza a amontonarse porque era un tiempo y una época de fiestas y empiezan a ver que están predicando en el nombre del Señor en otros idiomas y ellos se quedan asombrados. ¿Qué está pasando? Pedro toma la palabra y dice, esto que están viendo es la profecía de Joel capítulo 2, donde Dios dijo, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos profetizarán y los ancianos verán sueños y visiones y etcétera, etcétera, antes de que venga el día terrible del Señor, antes de que venga el día de Jehová, profetizado por los profetas. Entonces, Dios, con trompeta de Dios, Cristo descenderá del cielo. Entendemos que cuando desciende del tercer cielo, el lugar más alto, por eso a Dios se le llama el Altísimo, se detiene Jesucristo en las nubes. No lo digo yo, fíjate lo que dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, del griego arpazo, aquí lo tenemos, que significa capturar, quitar, atrapar, tomar por la fuerza. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. Fíjate que dice en las nubes. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Cristo venga y todo ojo le vea, dice Zacarías capítulo 14. Mira, vamos a Zacarías 14 para que veas que yo no te estoy inventando nada. Vamos a poner un separador porque ahorita vamos a regresar aquí. Y veamos a Zacarías 14. Acuérdate que la Biblia no es de interpretación privada, sino que la Biblia se interpreta ella misma y nosotros simplemente tenemos que estudiarla, buscar, indagar. Obviamente no sabemos todas las cosas, pero Dios nos da la capacidad de poder investigar, de poder analizar, de poder orar y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres revelarnos? ¿Qué es lo que nos quieres decir? Y mira lo que dice Zacarías 14, en el versículo, a partir del versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies. Pregunta, ¿Dios, el Padre, tiene pies? No, porque no tiene cuerpo. Pero el Hijo sí tiene un cuerpo, porque se hizo hombre para representarnos en la cruz. Por eso cuando Cristo venga, sus pies se van a firmar, ¿dónde? En el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era uno de los lugares favoritos de nuestro Señor Jesucristo para orar, para pasar tiempo orando al Padre. Y ahí mismo, si tú investigas en Hechos, te vas a dar cuenta que cuando estaban los discípulos y Jesús estaba despidiéndose de ellos para ascender a lo alto y ser puesto a la diestra del Padre, Él es alzado y recibido en las nubes desde el Monte de los Olivos. Investígalo en Hechos para que te des cuenta que... Entonces, por eso los ángeles le dicen a los discípulos, hey varones, ¿qué están haciendo mirando al cielo? Este Jesús que ven que se ha ido, así mismo vendrá otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Así como Jesús se fue al Monte de los Olivos en ese lugar y vieron que se fue, así otra vez va a venir. Y se va, aquí nos dice el versículo 4 de Zacarías, sus pies se van a firmar en el Monte de los Olivos. Qué maravillosa es la Biblia, cuando uno la estudia. Que está enfrente de Jerusalén al oriente. Por si tenías dudas, ahí está, mira, enfrente de Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, como formando una cruz. Qué impresionante, ¿verdad? Jesús poniendo sus pies en el Monte de los Olivos, ¿sí? Ya no están las nubes, ya descendió. Y provoca como una especie de cruz, y no solamente eso, sino un gran terremoto.
y sus enemigos van a huir por ese valle que se va a formar cuando sus pies, los pies de nuestro Señor Jesucristo, toquen el monte de los olivos. Regresando a Tesalonicenses, vámonos otra vez a Tesalonicenses. Nos dice pues aquí, cuando Cristo arrebate su iglesia, ¿dónde está? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde vamos a recibir al Señor? En el aire. No lo vamos a recibir en el monte de los olivos, ya cuando Él esté acá abajo. Por eso he comentado que la segunda venida de Jesús es un solo evento segmentado en dos. Deja su trono en lo más alto y se detiene en las nubes. Lo recibimos en el aire, y la iglesia, los que están en Cristo, los que murieron, y nosotros que todavía estamos vivos, somos arrebatados. Un ejemplo de este arrebatamiento sin conocer la muerte la vivió el profeta Elías y la vivió el profeta Enoc, según nos cuenta Génesis y según nos cuenta el libro o los libros del profeta Samuel. Tendría sentido, pues, que la iglesia no pasara por la gran tribulación, porque fíjate lo que dice el apóstol Pablo, que escribió Tesalonicenses. Por tanto, o sea, ¿por qué por tanto? Porque fueron arrebatados, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? De que vamos a ser arrebatados. ¿Cuál sería el aliento si le dijeran, ¿saben qué? La iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, pues no. ¿Cuál aliento? Yo no me voy a alentar por andar viviendo ese tiempo de juicios. Para empezar, fíjate lo que dice también Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Qué padre y qué gracia tan maravillosa Dios le brinda a su pueblo, a los cristianos, a todo aquel que ha reconocido que Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, y que si tú lo recibes hoy en tu corazón y le dices, Señor, yo creo en ti, que moriste por mí en la cruz y que venciste la muerte al tercer día, dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación, subraya condenación de la palabra griega crisis, con K, que significa una condenación de juicio, o que significa juicio. Ahora pues ningún juicio hay para los que están, ¿dónde? ¿Con Cristo? No, en Cristo Jesús. La iglesia. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Increíble. Regresamos otra vez a Tesalonicenses. ¿Por qué? No se acaba ahí el punto. Primera Tesalonicenses 4, 17, 18 nos dice, aliéntense de que va a ocurrir el arrebatamiento. Y esto es en el capítulo 4. Ahora fíjate, aquí sigo, le voy a dar vuelta a la página y fíjate lo que dice el capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad de que yo les escriba. ¿De qué se trata el tema? El día del Señor. El día del Señor es cuando Cristo ahora sí se presente y todo ojo le vea y el mundo entero se va a lamentar de que rechazaron al Mesías. Ya Jesús ya no viene como cordero, sino como león, como el juez de toda la tierra, porque se le ha dado autoridad y dominio sobre todo. Y dice, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, mas tú si eres cristiano, fíjate lo que dice Pablo, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y ya empieza a decirlo. Y fíjate lo que dice, esto está bien claro en el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Esto qué dice después de la... Fíjate, leímos atrás el arrebatamiento. Entendemos que el día del Señor, que hablaron Joel, Malaquías, Zacarías, Daniel, Ezequiel, es el día de juicio, el día de la ira de Dios. Pero la iglesia dice la Biblia que no nos ha puesto a Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos.
o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, otra vez, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. ¿Cómo nos vamos a animar? Porque Dios no nos ha puesto para ira, porque vamos a ser arrebatados, porque somos hijos de luz, porque no somos de la noche, porque aquel día no nos va a sorprender. El día del Señor. Voy regresando entonces con Mateo 24, la pregunta es, ¿quiénes sufren la gran tribulación que dice Mateo 24:9? Repito, son otros santos. Cuando digo santos me refiero a la palabra santo significa apartados para Dios. La iglesia ya se fue con Cristo, pero los que queden en este tiempo, bueno, más bien en ese tiempo de guerras, de juicios, de muerte, de enfermedad, de pestes, de hambres, muchos van a empezar a recordar que se les predicó el Evangelio. Muchos van a recordar, mi mamá me había dicho esto, mi hermano me dijo, mi papá, mis tíos, mis primos, y no hice caso y estoy viviendo este tiempo de gran tribulación, pero aún así he visto que Dios se llevó a su pueblo y muchos van a empezar a convertirse y por su profesión de fe van a ser entregados. Por causa de muchos, muchos van a tropezar. La maldad en ese tiempo se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. Jesús sigue diciendo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. En ese tiempo entonces, por así decirlo, la recta final de la humanidad, que según nos cuenta Daniel, ya eso será para otro live, pero te adelanto un poquito. Si tú has estudiado o no has escuchado el tema de las 70 semanas de Daniel, no vamos a entender Mateo 24 del todo, ni Apocalipsis del todo, porque Daniel vendría siendo el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y no podemos entender Mateo 24 con el tema de los tiempos del fin, ni Apocalipsis, que es todo el libro que habla acerca de tiempos del fin, sin el libro de Daniel, sin el libro de Joel, sin el libro de Ezequiel, sin el libro de Zacarías. Y todo Apocalipsis, sí, la mayoría, tiene textos que hacen referencias a profecías del Antiguo Testamento. Por eso este maravilloso libro que ves aquí es el libro que Dios ha inspirado y que cada vez que tú la abres así, Dios te abre la ventana de la eternidad y te muestra el porvenir, anunciado hace más de 2000 años. Entonces entendemos que en esa recta final el Evangelio va a ser predicado, pero sí poderosamente, fuerte, y va a haber un avivamiento extraordinario. Pues imagínate, ¿verdad? Será tonto no buscar a Dios en ese entonces, tiempo tan difícil. Pero yo te quiero animar a ti, a que independientemente si tú crees que la iglesia pasa o no la tribulación, lo que más debe preocuparte es dónde pasará tu alma la eternidad. Porque después de que mueras y partas de este mundo, te vas a dar cuenta de que hay una realidad espiritual y de que hay una realidad de otro mundo que no podemos ver. Dios ha sujetado a todo hombre y a toda mujer a que mientras viva, mientras respire en este cuerpo o en ese cuerpo que tienes, la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, dejar tu vana manera de vivir y correr a tu Salvador, refugiarte en Jesucristo y creer en el Evangelio de Jesús. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, cree en el Señor, cree con todo tu corazón, confiesa que Él es tu Salvador, confiesa en tu corazón y con tu boca que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que ya nadie viene al Padre si no es por Él. Dios ha sujeto a todo hombre y a toda mujer a la ley de la fe. Y este es un paso que tú debes de dar, diciéndole, Señor, ven a mi vida. A lo mejor no te veo, tal vez no te siento, pero de alguna manera estas palabras
me están seduciendo y atrapando y me arde el corazón. Déjame decirte algo a ti que te está pasando esto. Es Dios hablando directamente a tu espíritu, a tu corazón, diciendo, es tiempo de volver a casa. Eres mío, me perteneces, te sellé desde hace mucho tiempo, te aparté para mí, mi Hijo Jesucristo derramó su sangre por ti, te amo, ven a mí. No me debes nada porque mi Hijo ya lo pagó todo. Esas son las buenas noticias de nuestro Dios para ti. Porque de tal manera Dios te amó, que dio a su único Hijo, para que si tú crees en Él no te pierdas y tengas vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo maravilloso, grande, sublime, a quien pertenece la gloria, el poder, la honra y la adoración, según leemos en Apocalipsis capítulo 5. Aleluya. Dice Jesús en el versículo 15, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, fíjate, Jesús está citando y haciendo referencia a las profecías de Daniel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay, pobrecitas de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, los que tengan niños chiquitos. Oren para que su huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque va a haber una gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allá está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos. Jesús vuelve a repetir lo mismo que en el principio. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que van a engañar, si fuera posible, todavía hasta a los escogidos. 26. Así que si les dicen, miren, está en el desierto Jesús, no salgan. O miren, está allá en los aposentos Jesús, no les crean. ¿Cuál va a ser el verdadero Jesús? El que aparezca en el cielo, cuando todo ojo le vea, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Poderoso. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esto es clave, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto que estamos leyendo en el versículo 29 también tiene otro paralelo con Apocalipsis 6. Y vamos a ir concluyendo así rápido. Regrésate a Apocalipsis capítulo 6, porque esta es una profecía que respalda Mateo 24 y respalda el libro de Joel. Leemos, fíjate en el versículo 9. Cuando vio el quinto sello, vi, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Te fijas? El paralelo de Mateo 24. Y clamaban a grande voz, Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Nos persiguieron, nos mataron por creer en ti. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Y escucha lo que acabamos de leer en el versículo 29 de Mateo 24. Aquí en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Escucha lo que dice Mateo 24 y aquí también lo complementa. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se escondieron? Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, de Jesucristo. Lo están viendo venir sobre las nubes para aterrizar en el monte de los olivos, según leímos en Zacarías 14, versículo 17, y dicen, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Esto también nos dice Mateo 24. Mira, regrésate ahí, rapidito. El sol se oscurecerá en el versículo 29. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Y en Apocalipsis acabamos de leer que la gente que no creyó en él empieza a lamentarse. Ha llegado el día de la ira. Pues mira, aquí dice el 30 lo mismo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Todavía no toca sus pies, el monte de los olivos, con poder y gran gloria, y, perdón, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los que hayan quedado después de la tribulación creyentes, Dios enviará a sus ángeles y los van a juntar. Como si fuera, pues en teoría, ¿verdad? Entre comillas, un segundo arrebatamiento para juntar a los escogidos que hayan quedado en ese tiempo tan difícil. Oh amigos, qué maravilloso es la palabra de Dios. Yo te invito a ti a que sigas este perfil de Deja que te cuente algo. Te hacemos la invitación cordial. Agradecemos a los seguidores que están comenzando aquí a seguirnos, no porque nosotros seamos algo en el sentido de que nos sintamos los pipiris nice, para nada. Simplemente somos hombres que han creído en Jesús y que Dios ha tenido misericordia de ellos. Yo formo parte de ese grupo privilegiado, pero no porque yo haya hecho algo bueno que tenga mérito, para nada. Dios ha escogido a lo más vil, a lo más menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y yo fui en un tiempo lo más vil de la sociedad, pero Dios vino a mi vida. Cristo se reveló a mi corazón y me hizo una nueva criatura. En esto consiste realmente una vida con Dios. No sirve de nada que estés en una religión y te metas a otra y sigas siendo la misma persona. Eso no te cambia. La vida de Dios en ti, eso sí te cambia la vida. Su Espíritu Santo en tu vida. Permítele a Dios, de alguna manera, decirle: Señor, ven a ser morada en mí. Que yo, mi cuerpo, mi ser, sea tu templo. Ven a vivir en este templo hecho del polvo y ten misericordia de mí y sálvame. Te invito a que tú hagas lo mismo, sigas a nuestro Señor Jesucristo, creas con todo tu corazón que Él es tu Salvador, que el Padre ha elegido salvarte por medio de Él. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Amigos, esto es Deja que te cuente algo, un proyecto que ha nacido con la intención, la motivación de compartir el Evangelio y las enseñanzas de la palabra de Dios. Espero que este live te haya bendecido. Este live lo vamos a estar compartiendo en nuestro perfil, en nuestra cuenta de Deja que te cuente algo, en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo algunos lives con temas con respecto a los últimos tiempos. Si quieres seguirnos, adelante. Y bueno, quiero ir concluyendo, saludando a todos los que están aquí conectados. Gracias por mostrar tu interés en esta palabra. Espero que tú seas un seguidor de Jesús, y si no lo eres, espero que lo seas a partir de hoy o en un futuro no muy lejano. Esa es la oración de mi corazón para Dios, que tú tengas vida plena, una paz que sobrepasa todo entendimiento sobre tu vida. ¿Te parece si oramos? Señor, te agradecemos este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por aquellas personas que sufrieron, derramaron su sangre, padecieron, pagaron el precio para que tengamos este libro maravilloso. Agradecemos y de alguna manera queremos darte gracias honrando la vida de esos hombres y mujeres que han colaborado y todavía los que siguen colaborando. Yo te ruego por cada alma, cada vida y cada corazón que está aquí en este live, para que bendiga no solamente su vida, sino que bendigas por medio de su transformación a los que le rodean, para que tengan una vida
plena, una vida abundante como tú has dicho, Jesús. Ven a dar salvación, ven a bendecir, Dios, ven a prosperar, ven a hacer nuevas todas las cosas. Señor, sálvanos, líbranos del mal, venga tu reino, danos el pan de día que necesitamos, Señor. Son nuestras necesidades. Te ruego si hay alguno que tenga falta de alimento, si hay alguien de aquí, Señor, que tenga falta de trabajo, prospérale, bendícele, Dios, ábrele puertas y guárdalo. Si es necesario cerrar puertas para guardar su vida, hazlo, Señor. Te entregamos nuestro corazón y te rogamos por las ovejas de tu prado. Tú eres el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Señor, guíanos, ayúdanos, ministranos, muéstranos luz en este tiempo de oscuridad. Guarda a nuestra familia, a los que amamos, sálvalos también, Dios. Así como has tenido misericordia de nosotros, ten misericordia, Hijo de Dios, de los que aún no te conocen. Dios, eso es lo que pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Así pedimos, así oramos, así rogamos, que tengas misericordia de nosotros, Señor amado. Amén en el nombre de Jesús. Familia, amigos, amigas, muchas bendiciones para ustedes. Agradecemos a todos los que nos están comentando aquí. ¡Wow! Gracias a los que nos están siguiendo. Gracias por estos regalitos. Enhorabuena por ustedes y por este proyecto. Te animamos a que nos sigas con la motivación simple de formar parte de este proyecto, compartiendo nuestro contenido, porque queremos llegar a muchas personas para ser de bendición, porque Dios nos ha bendecido para bendecir. Esa es nuestra oración. Y bueno, saludo a Jesús Cabero, a Naide Daira Cavillega, a Juanjo, a Fachi, ¿qué tal? A Mary Torres, Erika, a Abraham Lincoln, wow. ¿Quién más aquí nos está escribiendo? Avi, verdaderamente. ¿Quién más nos está escribiendo? Jesús Cabero, mi brother. Otra vez Naida Erika Villega. Elvira Carrera, Candy, Josh López, Leticia Cantoral, Abraham Lincoln, otra vez aquí nos escribe, Adi, Antine Obledo, Leticia Cantoral, otra vez, Josh López, Marta María Sierra, Avi, Chesti Torres, Erika, Mary Torres, PLTS 21, Miguel Ángel 1989, Mari Reyes, una vez más acompañándolos, saludos. Dio, bueno, ahí está difícil, DIOCJV6, saludos, amén. Avi también, Isidora, amén. Mari Reyes, amén. Perla, gracias por el material de Apocalipsis. De nada, Perlita, ahí tengo ya tu libro que he apartado. Casi se me olvida y casi lo ando regalando, pero me acordé que es tuyo, entonces ahí lo tengo guardado. Naida Erika Villega, también bendiciones para todos ustedes, dice. Bueno, también para nosotros, gracias. ¿Qué Biblia es? Bueno, esto es una Biblia de estudio, la recomiendo bastante. Biblia de estudio Plenitud 1 del Grupo Nelson. La recomiendo bastante por la riqueza literaria en palabras griegas, palabras hebreas. Tiene comentarios muy padres. Tiene secciones como la dinámica del reino. Tiene una sección al principio de su Biblia, de la Biblia, de todos los decenas de personas que participaron en este proyecto de la Biblia, y al final viene una concordancia muy amplia, y no solamente eso, sino preguntas y respuestas, con, por ejemplo, la restauración, definición bíblica de la restauración, preguntas como ¿cómo llega uno a ser grande en el reino de Dios? ¿Qué pecado en particular impide que fluya el poder del reino? Y bueno, preguntas y respuestas que nos pueden ayudar a nosotros si tenemos, obviamente como su servidor, algunas dudas de algunas cuestiones, ¿verdad?, que ignoramos y que tenemos hambre de conocer y de saber. La recomiendo, repito, Biblia Plenitud 1 del Grupo Nelson, versión Reina Valera, recomendadísima. Y bueno, familia, sí, Plenitud 1.
versión Reina Valera. A ver si, es que saben que yo como la uso esta bastante, ya la tengo bien maltratada, por eso no les quiero mostrar ni la portada porque ya la tengo bien maltratada y me da vergüenza. Pero les quiero mostrar esto. Ahí está, mira. Una hojita. Porque miren ya como la tengo toda dobladita, pobrecita. Donde pues me gusta leer, ¿verdad? Ya tengo muchos años con ella. Vive a plenitud, 1, versión Reina Valera. Grupo Nelson. Recomendadísima. La Biblia de Jerusalén. Fíjate que esa no la conozco, la he escuchado. Pero supongo que también está buena, ¿no? Esa Biblia la pueden encontrar en Amazon o en Mercado Libre. Cuesta aproximadamente entre 600 y 800 pesos. Muy padre, muy buena. Bueno, familia, quiero despedirme agradeciendo pues el tiempo que estamos compartiendo, deseando que tengan un excelente descanso, un sueño reparador. Si Dios nos permite, el día de mañana, aproximadamente entre 10 y 11, nos estaremos conectando con otro tema muy interesante respecto a los últimos tiempos. Y recuérdate lo siguiente, la vida es tan efímera y el tiempo mata despacio, por eso deja que te cuente algo. Bendiciones, saludos, abrazos y mucho, pues, deseo de que conozcan de Cristo, por supuesto. Descansen, bye bye. Nos vemos si Dios quiere. Hasta la próxima. Y solamente recordarles antes de cerrar que este live va a ser compartido en nuestro canal de YouTube. Deja que te cuente algo. Síguenos, apoyo también ese canal y este perfil de TikTok. Bendiciones, saludos Isidora, saludos Abraham, saludos Naida, Erika Villega, saludos Jesús Cabero, Mari Reyes y todos los más de 70 personas que siguen conectadas. Bendiciones para ti, gracias y nos vemos mañana.